Ahora se considerarán situaciones que involucran cargas eléctricas que están en movimiento a través de cierta región del espacio. Se usa el término corriente eléctrica o simplemente corriente para describir la relación del flujo de carga, es decir, una corriente eléctrica es todo movimiento de carga de una región a otra. La unidad del Sistema Internacional para la Corriente es el ampere. La letra A se usa como símbolo del ampere. Un ampere de corriente es equivalente a un coulomb de carga que pasa a través de una superficie en el segundo. Dicho con otras palabras, la intensidad de corriente eléctrica es la variación de carga eléctrica por unidad de tiempo. Iniciemos nuestra primera actividad utilizando el multímetro digital y el tablero con diferentes muestras de micromed, específicamente la muestra que está seccionada. Se registrarán las lecturas marcadas por el multímetro, las cuales serán la resistencia eléctrica. La punta negativa queda fija en la primera sección, mientras que la positiva recorrerá las diferentes secciones de la muestra. Con los datos registrados y con el método de mínimos cuadrados se obtendrá el modelo matemático. ¿Pero qué datos son los que registramos? Veamos. Registrando los datos en dos columnas, donde la primera columna se trata de la longitud que se tiene de sección a sección del cable, se debe tomar en cuenta que la longitud es acumulativa. La segunda columna tiene como elementos las lecturas tomadas con el multímetro. Como resultado del método de mínimos cuadrados, obtenemos el valor de la pendiente, cuyo valor es de 32.78. Partiendo de la definición, la resistencia de una resistencia eléctrica es proporcional a su longitud, inversamente proporcional a su sección y proporcional a su resistividad o tendencia de frenar al curso de electrones. Todos los materiales tienen esa tendencia, pero en grado distinto. Para obtener un valor experimental de la resistividad, es necesario multiplicar el valor de la pendiente por el área de la sección transversal del cable, que en este caso tiene como valor 0.032 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahora sí, tenemos el valor de nuestra resistividad experimental, cuyas unidades son ohm por metro. Conociendo el valor teórico y experimental de la resistividad, como es el caso, podemos obtener un porcentaje de error, como se muestra. El valor teórico es de 100 por 10 a la menos 8 ohms por metro. Ahora sabemos que la resistencia eléctrica es proporcional a su longitud. Como segunda actividad, veremos cómo es que se comporta la resistencia eléctrica en función del área transversal del conductor, utilizando el resto de las muestras de nuestro tablero. Tabularemos los siguientes datos en 4 columnas: calibre, área, recíproco del área y resistencia.
Recíproco del área corresponde a nuestro eje X. Para eje Y le corresponden las lecturas de la resistencia. Obtengamos la pendiente cuyas unidades son ohm por metro cuadrado. Para obtener el valor experimental de la resistividad es necesario dividir la pendiente entre la longitud. La longitud es la del cable, es decir, 2 metros. Ahora sí, tenemos el valor experimental de la resistividad. Ahora tenemos que la resistencia eléctrica es inversamente proporcional a la sección transversal del conductor. En la tercera actividad requerimos de la fuente y el soporte con alambre. Partimos del arreglo mostrado en estos momentos como se observa. Fijando lecturas de 5 volts en la fuente, aplicados al cable, podemos obtener la corriente. Conmutando el interruptor de la fuente, las lecturas se harán hasta 35 volts. La relación entre voltaje, corriente y resistencia se resume en el enunciado llamado la ley de Ohm. Ohm descubrió que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje impreso a través del circuito y es inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Entonces, en un circuito dado de resistencia constante, la corriente y el voltaje son proporcionales entre sí. Eso quiere decir que voltaje doble produce corriente doble. Cuando mayor sea el voltaje, mayor será la corriente. Pero si en un circuito se eleva la resistencia al doble, la corriente bajará a la mitad. A mayor resistencia, la corriente será menor. En realidad, la palabra ley debería escribirse entre comillas, ya que la ley de Ohm, al igual que las ecuaciones de los gases ideales y la ley Hooke, es un modelo idealizado que describe muy bien el comportamiento de ciertos materiales, pero no es una descripción general de toda la materia. Tabularemos los registros obtenidos, volt, corriente y potencia. Consideraremos los volts aplicados como valores dependientes, mientras que para los valores de la corriente, valores independientes. Ahora podemos obtener el valor de la pendiente cuyas unidades son volt entre ampere. La interpretación de este resultado es la resistencia eléctrica del material. Conociendo los valores teórico y experimental, podemos obtener el porcentaje de error. En la cuarta actividad, fijemos 35 volts en la fuente, aplicados al cable y conmutando el interruptor, obtenemos los valores de la corriente. Las lecturas se harán hasta 45 volts. La energía eléctrica perdida por las cargas al pasar de un punto a otro se transforma íntegramente en energía térmica, es decir, el resistor se calentará, pudiendo observarse una transferencia de calor del resistor al ambiente. Este efecto fue estudiado por James Prescott Joule y se denomina efecto de Joule. El efecto de Joule consiste en la transformación de energía eléctrica en energía térmica, en una resistencia recorrida por una corriente.
Todos los dispositivos eléctricos que se utilizan para calentamiento se basan en el efecto Joule, de manera que un radiador, una parrilla, una plancha, un horno eléctrico, una regadera eléctrica, etc., consiste esencialmente en una resistencia que se calienta al ser recorrida por la corriente. Los focos incandescentes o de filamento incandescente, creados en el siglo pasado, constituyen una aplicación del efecto Joule. Que hasta ahí, güey. Como prueba destructiva, suministremos a la resistencia un voltaje X hasta quemarla. Registraremos las lecturas en las cuales se observaron cambios en nuestro material, es decir, en el cable. El voltaje necesario para quemar la resistencia fue de 23.6 volts.